Jesús, qué bueno es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra vida. Alabado su nombre, aleluya. El himno número 97, hallé un buen amigo, aleluya. Desde ese día tenemos una amistad bien linda, gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en mi pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado y guarda de Satanás. Promete estar conmigo hasta el fin. Consuela mi tristeza, me quita toda paz, grandes cosas Cristo ha hecho para
saludamos a todos los que nos están sintonizando por el internet. Amén, gloria a Dios. Escuchando por Estéreo Liberación. Que Dios les bendiga. Es una mañana muy linda para adorar al Señor. Que Dios haga cosas hermosas en la vida de todos aquellos que nos están viendo o escuchando. Dios está siempre presto para allegarse a donde quiera que se le pone atención a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Cierre sus ojos. Aleluya. Cierre sus ojos y levante sus corazones a Dios. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor.
Nosotros queremos, Padre, perseverar en tus caminos. El mensaje de anoche, Padre, nos hizo entender que tenemos que perseverar en todo tiempo, mi Padre, en medio de cualquier circunstancia, Señor. Queremos que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, Padre, para no darnos a vencer, Señor. Hay poder en ti, tú nos ayudarás a seguir hacia adelante, mi Padre. Alabado sea tu nombre divino, aleluya. Bendito sea Dios. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Oh, yo le amo, Él me ama, yo le pido, Él me da, yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Oh, yo le amo, Él me ama, yo le pido, Él me da, yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. De mi pueblo subiaré, de mi pueblo subiaré, Es necesario predicar la palabra de Dios en las calles. Hay millones de personas que no tienen a Cristo en su corazón y perecerán si el mensaje no llega a tiempo. Aleluya. Amén, hermanos. Bueno es adorar a Dios. Dios bendiga a estos niños que siempre están dispuestos a levantar su voz al Señor. Aleluya. Que Dios les guarde. Vayan a su lugar. Bendito sea Dios. Agradecemos a nuestro Dios, ¿verdad?, por su misericordia, su fidelidad y su compasión. Queremos recibir la palabra del Señor en esta mañana, esa resurrección tan linda. Dijo Pablo que si Cristo no resucitó fuéramos dignos de conmiseración, todavía estuviéramos en nuestros pecados, pero Cristo resucitó, Él vive y está aquí en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Hermano, si alguien entiende un poquito del PowerPoint, estaba trabajando ahí con la pantalla, pero ya mi cerebro ya no me da. Está listo, hermano, solo para que alguien me ayude con el PowerPoint y que mande la señal para las pantallas. Si alguien puede hacerlo, si alguien
tiene conocimiento del PowerPoint y puede ayudarme. Si no, pues así nos vamos, ¿verdad? Usted, hermano, amén, hermano Casimiro, gracias a Dios porque el Señor siempre tiene a alguien que, ¿verdad?, que sabe de este asunto. Y si no, pues Él prepara. Amén. Ahí va la hermana también. Yo traté de mandar la señal de PowerPoint de la computadora para acá, pero en los coros ya hasta ahí aguantó mi cerebro. Pero gracias a Dios, hermanos. Yo estoy agradecido con el Señor porque esta mañana hablaba con mi pastor y le comentaba que mi papá está bastante bien, está mejorando y poquito a poco Dios le está dando fuerza para poder levantarse de esa cama. Ahorita ya salió de cuidados intensivos y ya salió del hospital, pero lo han enviado a otro departamento, a otro hospital para recuperarlo, para ayudarle con terapia y ayudarle a recuperar su fuerza motriz, para que él pueda levantarse y pueda depender de sí mismo. Entonces estamos orando al Señor para que el Señor complete la obra, amén. El Señor haga la obra y se glorifique como hasta ahora lo ha hecho, amén. Ahora vamos a entrar en la clase dominical, hermanos, una clase, como decía mi pastor, muy, muy preciosa. El mundo celebra este día la resurrección de Cristo, ¿verdad? Se celebra este día a nivel mundial la resurrección de Cristo. La iglesia primitiva celebró este acontecimiento tan trascendental. Si no hubiese resurrección, hermanos, no hubiese salvación. Si no hubiese resurrección, no hubiese justificación. Cuando Cristo vino a este mundo, se encarnó, Dios mostró su amor. Es decir, en la vida Jesucristo nos amó. En su nacimiento, Jesucristo, Dios el Padre mostró su amor. En la vida de Jesús se humanó y se identificó con nosotros. En su muerte, hermanos, justificó, pues pagó nuestros pecados, expió nuestros pecados. En su resurrección nos justificó y en su ascensión nos ha glorificado. Gloria a Dios. Todos esos eventos tienen un simbolismo muy importante en la vida del cristiano. Ahora vamos a la clase de este domingo. La resurrección de Cristo. Es la lección número 16. La resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó. La palabra bíblica o la porción bíblica está en Marcos 15:42. ¿Lo tiene? Hay varias citas. Hay varias citas, sí. Hay varias citas ahí. Está Marcos 15:42 al 46 y Marcos 16 del 1 al 8. Yo quiero leer Marcos 15 del versículo 40 en adelante. Yo leo los primeros versículos y usted me sigue con el 42. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo, voy a leer desde el 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Lea usted el 42. Cuando llegó la noche que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y habiendo bendito al centurión, Gracias. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual el capítulo 16 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar en tu santo templo, Padre, para adorar y glorificar tu nombre, para aprender de tu palabra, Señor. Venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad, reconociendo, Padre, nuestra insuficiencia. Te pedimos que derrame tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando al corazón. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro ser, Padre, penetre nuestro corazón. Que tu palabra produzca al 100, Señor, por ciento, Señor, en nuestro corazón. Que ese milagro de la resurrección, Señor amado, nos dé esperanza, Señor. Que nuestra confianza, nuestra fe, Señor, se aumente, Padre, sabiendo, Señor, que un día también nuestros cuerpos serán resucitados en cuerpos glorificados. La esperanza de la resurrección, Señor amado, es eje central de la doctrina cristiana. Te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú, Señor amado, derramando tu presencia, que seas tú, Señor, sensibilizando nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente, Padre, y que podamos, Señor, retener tu palabra. Ayúdame, Señor, en tus manos deposito mi alma, en tus manos deposito mi espíritu, Señor, en tus manos deposito mi mente, Señor amado. Ayúdame, Señor, hazme recordar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la hermanita que me ayudó con el PowerPoint. Jesucristo resucitó. Pueden sentarse, hermanos. Amén, amén, amén. Vamos a hacer un resumen, porque hay mucho de qué hablar en esta clase. La afirmación fundamental dice: el acontecimiento central de la historia de la salvación es la muerte y resurrección de Jesús. El acontecimiento central de la historia de la salvación es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Ese es el eje central, hermanos. El versículo para meditar está en Lucas 24. Son 2 versículos, 5 y 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ese fue el mensaje que los ángeles le dieron a aquellas mujeres que iban a ungir el cuerpo de Cristo. La introducción: la resurrección de Jesús es tema central de la fe cristiana, ya que representa el triunfo del Hijo del Hombre sobre el poder del pecado y de la muerte. Hecho que había sido anunciado desde Génesis. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 3:15? ¿Quién se sabe esa cita? Génesis 3:15 es la primera promesa de redención en la Biblia. Grábese eso, la primera promesa de redención en la Biblia está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y su simiente. ¿Verdad? Tú le herirás el calcañal y él te herirá en la cabeza. Esa es la primera promesa de redención. Amén. Entonces, desde ahí, Dios anuncia el plan de salvación para la humanidad. Para Pablo, hermanos, la resurrección de Cristo es una verdad crucial, sin la cual la fe no tiene valor y el pecado no tiene remedio. Esa cita de Primera de Corintios, todo el capítulo 15. Primera de Corintios, todo el capítulo 15, usted debe de estudiarlo. Porque, hermanos, yo le tengo que decir algo muy importante. Cuesta bastante trabajo. Creo que el problema más difícil de creer
o de admitir para una mente natural humana es la resurrección. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más difícil que un ser humano pueda creer? Que usted va a resucitar. Bueno, Jesucristo resucitó, dice Pablo en ese capítulo, primicia de los que durmieron ha sido hecha. Pero ciertamente la situación, una de las situaciones, podría decir yo, más difíciles de creer y admitir en el corazón, es que al morir resucitaremos. Amén. Los corintios tenían ese problema. El apóstol Pablo tuvo que ministrar fuertemente a los corintios en el capítulo 15 y en muchos temas, hermanos. Usted puede ver cómo era la iglesia de Corinto de desordenada. Y Pablo tuvo que ministrarles a ellos en varias ocasiones. En el capítulo 15 les ministra porque Pablo notó que esta iglesia empezaba a dudar de la resurrección. Empezaban a dudar, a tener muchos conflictos en cuanto a que resucitaremos, ¿verdad? Y cuando Jesucristo fue sepultado, fueron las mujeres las primeras en llegar al sepulcro. Las mujeres, hermanos, siempre ocuparon un lugar trascendental en el cristianismo, en el evangelio. Fíjese usted que las mujeres fueron las últimas en estar en la crucifixión. Aunque los discípulos habían huido, las mujeres demostraron un valor que no era común en ellas, que no era común. Ellas estuvieron al pie de la cruz. Estaba María, madre de Jesús, estaba María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios, estaba Salomé, estaba la otra María, madre de Juan y de Jacobo. Todas las Marías estaban ahí. Amén. Y el único que estaba con Jesús ahí fue Juan. Por cierto, Juan fue el único de los discípulos que no murió trágicamente. No padeció una muerte trágica, aunque sufrió martirio, hermano. Pero estuvo ahí el joven Juan al lado de María, la madre de Jesús. También es extraordinario que son las primeritas en recibir el mensaje de resurrección. Y yo tengo que decir gloria a Dios por las mujeres. Siempre en todo ambiente social, en toda reunión cristiana, siempre sobresalen las mujeres. ¿Qué pasa con nosotros varones? Sí, siempre las mujeres siempre se destacan por ser más. Y en este acontecimiento, ahí estaban al lado de Jesús. Para la iglesia primitiva, el punto 1, el testimonio del sepulcro, versículos del 40 al 46. Jesús murió y fue colocado en el sepulcro de José de Arimatea. En esos versículos del 43 al 46, yo voy a parafrasear. Esos versículos nos hablan de aquel hombre, José de Arimatea, que era un discípulo de Cristo, que esperaba el reino de Dios, que sabía que pertenecía al Sanedrín junto con Nicodemo, pero sabía que este era el Hijo de Dios. Cuando sus discípulos se escondieron y se aislaron llenos de temor, José de Arimatea demostró valor y demostró osadía al entrar en el palacio, digamos así, de Pilato y pedir el cuerpo de Cristo. Demostró valor, demostró valentía cuando fue a pedir el cuerpo de Cristo. Pilato se sorprendió de que Jesús habría muerto tan rápido. Fíjense, hermanos, que tanta era la soberanía de Jesús que aún Él decidió el instante mismo de su muerte. La muerte nunca tuvo potestad sobre Él. Él decidió el instante mismo en que iba a entregar. Porque dice la Biblia que alzando su voz, un grito, entregó el Espíritu. Entregó su Espíritu. Él tenía tanto conocimiento y tenía tanto poder que Él aún en su agonía supo el instante mismo en que tuvo que entregar su Espíritu. Es decir, que la muerte no le arrebató la vida, Jesucristo la entregó. Gloria a Dios. Cuando yo pienso en esto, hermano, puedo confiar en el Señor, que Él conoce el último respiro de mi vida. Que Él conoce el instante mismo en que nosotros vamos a partir. ¿Por qué? Porque no es que la muerte llegue a nosotros y nos toca. No, es que Dios mismo sabe hasta qué momento nos va a permitir estar en este mundo.
Gloria a Dios. Mientras estamos en este mundo, en esta vida física, hay sufrimientos, hay dolor, hay angustia. Pero no se preocupe, que su vida está en las manos de Jesús. Que así como Él entregó su espíritu, Él en un momento, Él va a decir, hasta aquí mi espíritu, tu espíritu lo tomo y viene conmigo. Amén. Amén, pastor. Él mismo dijo, hermano, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cree usted que esas palabras se pueden aplicar a nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Hemos estado orando, hermanos, clamando. Yo he estado clamando con un clamor bastante fuerte. No tan, sí, por mi papá, pero también por la vida de nuestro hermano Julio Melgar. Ustedes saben, algunos de ustedes saben cómo él padeció durante mucho tiempo. El Señor se lo llevó el día viernes a las 2 de la tarde. Cuando supe eso, sentí alivio. Sentí un descanso. Dejó de sufrir. Y ahora está con su Señor, a quien le cantó. Ahora está con su Señor, quien fue la inspiración de sus alabanzas. Gloria a Dios. Eso, hermanos, es una victoria. Ahora, eso no cuadra con la mente humana. No se encaja en la mente humana, pero se encaja en el espíritu, en el corazón. Pero sabemos que Él ahora está con el Señor. Amén. Gloria a Así Dios. que, así como Jesucristo entregó su espíritu, así Él tiene en su soberanía el conocimiento del momento, del instante en que usted va a expirar. Y que yo también voy a dejar este mundo. Amén. Ahora, cuando José de Arimatea le pide el cuerpo a Pilato, hay dos expresiones en ese versículo. Usted va al versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente. Me gusta esa palabra, entró con valor. Si me traen agua, hermano, por favor, un vasito de agua. Entró osadamente con valor. Me llama la atención que todos se acobardaron, pero este hombre entró osadamente con valor. Ahora, José de Arimatea le dice, miembro del concilio, el versículo 43, vino osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es interesante, hermanos, que la palabra que se usa por cuerpo de Jesús, la que dijo José de Arimatea, es una palabra griega. Es una palabra griega que es difícil de pronunciar. Noma. Es un tanto difícil, pero esta palabra noma, o soma, perdón, la palabra que usó José de Arimatea es una palabra griega, soma. Y esa palabra soma significa personalidad, significa una palabra tierna para referirse al cuerpo de Jesús, una palabra amorosa para referirse al cuerpo de Cristo. Ahora Pilato le responde en el versículo 44. Pilato se sorprendió. La palabra que usa José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús es una palabra que significa noma, que es noma. Ya le dije soma. ¿Qué problema tengo yo con el griego? Soma. Y esa palabra, muchas gracias, hermano. Y esa palabra significa el cuerpo amoroso del maestro. O sea que José de Arimatea le pide amorosamente el cuerpo de Jesús. Ahora Pilato le responde con otra palabra para cuerpo. En el versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. La palabra que Pilato usó para cuerpo es toma. Así como se oye, pero con P al principio. Y toma significa le dio el cadáver. La palabra que José de Arimatea usó para cuerpo, eso lo encuentra usted en la concordancia Strong. Cuando José de Arimatea usa la palabra cuerpo, significa algo amoroso. El cuerpo de mi Señor. Pero se lo dice con amor. El cuerpo de mi Señor. Ahora, Pilato le dice, toma el cadáver. Sí puede ver el contraste. Sí puede ver la diferencia. Hermano, nosotros somos invaluables. Éramos sin valor. No teníamos ningún valor. Pero cuando recibimos a Cristo, Él nos dio otro valor. Él nos dio un valor especial. Aunque el mundo nos considere insignificantes,
Pero ahora en Cristo Jesús tenemos un valor. El apóstol Pedro dice, valiosísimos hermanos. ¿Y por qué somos valiosísimos? No por lo bueno que seamos, ni del intelecto, ni las cosas que podamos adquirir, ni el conocimiento que podamos adquirir. Usted es valioso por el precio que se pagó por su salvación. Amén, gloria a Dios. Usted es valioso por la sangre de Cristo, que es valioso. Gloria a Dios. ¿Sabe usted por qué la salvación es tan grande? Por el precio que se pagó por ella. Porque nuestro Jesús es grande. Por el precio que se pagó por ella, la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Hermano, para notar la diferencia entre las dos personas. Que José de Arimatea, con mucho respeto, ¿verdad? Y con amor, ¿verdad? Pide el cuerpo del Señor. Pero este otro, con toda indiferencia, ¿verdad? Con rudeza. Sí, el cadáver, ¿verdad? Sí. Como cualquier cosa. ¿Verdad? Porque se ve la diferencia, porque uno conoció al Señor, lo tiene dentro de su corazón, y el otro no tiene nada de Dios. Amén. Amén. Es una gran diferencia la forma en que nosotros vemos a Jesús. La forma en que, mire hermano, la medida de nuestra gratitud, dependerá de la forma en que vemos a Jesucristo en la cruz. Sí, Señor. Otra vez, la medida de nuestra gratitud dependerá de la forma, del valor que le demos a Cristo en la cruz. Así como Simón, aquel de Juan capítulo 8, creo que es, o de Marcos capítulo 8, que Simón entró, que Jesús entró a la casa de Jesús, a la casa de Simón, y fue tan descortés, fue tan indiferente con costumbres que generalmente se hacían a una persona estimada. Se le limpiaban los pies, se le quitaba el sudor con aceite, el aceite producía una situación algo terso en el rostro, limpiaba el rostro de las inmundicias del polvo, y el beso generalmente era señal de afecto. Y todas estas tres costumbres hebreas las pasó por alto Simón. Y cuando aquella mujer hizo lo que Simón no debió hacer y no hizo, dijo en su corazón, si fuera profeta. ¿Han leído eso? Dijo en su corazón, si fuera profeta, sabría la clase de mujer que le toca. Y luego dice que es pecadora. Y Simón dice y la palabra es pecadora, es un término griego gen, que significa sigue siendo pecadora. O sea, para Simón esa mujer sigue siendo igual. Ahora Jesucristo, que es omnisciente, que conoce el corazón, que discierne los pensamientos, amén, gloria a Dios, le dice a Simón, una cosa tengo que decirte. Y le cuenta la parábola de los dos deudores, uno con una deuda inmensa y otra con una deuda pagable. El de la deuda inmensa llegó a su señor, y el señor, como no podía pagarle, le perdonó la deuda. Pero encontró otro consiervo que le debía 100 denarios, una deuda pagable, comparada con 10,000 denarios, imposible de pagar. Pero el que tenía deuda de 100 denarios no pudo perdonar a su hermano. ¿Quién de los dos amará más? A quien se le perdonó más, dice Simón, rectamente has juzgado. Y luego le dice, ¿ves a esta mujer? Mire, le cuenta la parábola, y después Jesucristo con una sabiduría les observa a esta mujer. Claro que la miraba. Vine a tu casa, no me diste beso, no limpiaste mis pies, no limpiaste mi rostro, mas las tres cosas las ha hecho con mis pies. gloria a Dios. El beso era en la cara, ella lo dio en mis pies. El limpiar el rostro, el limpiar el sudor, es en el rostro, ella lo ha hecho con mis pies. Significa sumisión y humillación. Solamente una persona que ha sido perdonada tiene tal signo de gratitud. Gloria a Dios. Si usted ha sido perdonado y valora el perdón que ha obtenido porque Cristo murió en la cruz, usted tiene que humillarse como esta mujer, no como un acto exigido o obligado, sino como un acto que nace del corazón en gratitud a Dios. Amén. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Esta mujer tiene tal gratitud porque su pecado era tan grande. Ahora tú consideras, eso estoy parafraseando lo que Jesús le está diciendo, tú consideras, tus pecados no son tan grandes en tus ojos
Por lo tanto, consideras y desprecias a esta mujer. Pero yo te digo, esta mujer ha sido perdonada y ha sido justificada. Y tú, Simón, sigues con tu pecado, creyéndote bueno y despreciando a los demás. Era linda las enseñanzas que Jesús nos daba en todo su ministerio. Muchos de sus discípulos dieron testimonio de haber visto y hablado con Él después de su resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos, es el acto más glorioso, más grandioso en la historia humana. Todos los líderes religiosos, fundadores de religiones y de sectas, todos descansan en sus tumbas. Bueno, descansan es un decir. Descansan es un decir. Buda murió y ahí está su tumba, y ahí están sus restos. Mahoma murió en el 632 después de Cristo. Y su fundador, y un discípulo llamado Omar, sacó su espada y decía: Mahoma resucitará. Y hasta el día de hoy ahí está la tumba. José Smith, otro fundador de otra secta, de los mormones, está en su tumba esperando ahí el día del juicio final. Pero Jesucristo está vivo. Amén. Pero Jesucristo resucitó. Pero Jesucristo, hermanos, su tumba está vacía. Sus enemigos quisieron retenerlo durante su ministerio terrenal y no pudieron. Maravilloso Dios. Sus enemigos no pudieron. La muerte tampoco lo pudo retener en la tumba. Primicia de los que murieron ha sido hecha en Cristo Jesús. Bendito su nombre. Alabado Dios, sí, Señor. Sigamos adelante. El punto B del punto 1. El testimonio del terremoto y la tumba vacía. Leamos esa cita, Marcos 16, versículos 4 y 5. Pero el 3 dice: pero decían, recuerden, las mujeres van al sepulcro corriendo tempranito en la mañana. ¿Qué llevaban las mujeres en sus manos? ¿Se acuerdan? ¿Qué llevaban? Hierbas frescas, especies aromáticas, Para unirlo. para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan en aquella ocasión que esta misma mujer llevaba un frasco de alabastro? Y alguien dijo: ¡qué desperdicio, desperdicio! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? ¿No se acuerdan? Algunos sí. Está vendido en 300 denarios. Ese no fue desperdicio. Sí, Judas dijo eso. Ese no era un desperdicio. Pero estas mujeres que van ahora al sepulcro, ¿qué habrán hecho con esas especies aromáticas? Porque no las ocuparon. Dice que van corriendo al sepulcro, el versículo 3, y decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La piedra del sepulcro, hermano, era una piedra muy pesada. Era una piedra muy pesada, de muchos kilos de peso. Y para recorrer esa piedra sobre la entrada del sepulcro se necesitaron muchos soldados. Y aparte que cuando la recorrieron, la sellaron. Ahora ellas decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. El evangelista Marcos dice que era muy grande. Estoy en Marcos 15, 3 y 4. 16. Marcos 16. Bueno, están listos. Okay, bien. ¿Quién nos removerá la piedra? Hermano, yo quiero aclarar, o quiero más bien hacerle una pregunta antes de aclarar. ¿Por qué la piedra fue removida? ¿Cuál fue la razón de remover la piedra? Para que ellas pudieran entrar. Para que ellas pudieran comprobar, para que ellas pudieran entrar, para que ellas pudieran comprobar. Pero en ningún momento la piedra fue removida para dejar salir a Jesús. Fue únicamente para que ellas entraran. Jesús tenía un cuerpo ya glorificado. Jesús ya había resucitado. Y Él ya no estaba sujeto a la ley física. Él podía ya ahora con ese cuerpo. ¿Se acuerdan que traspasó las paredes del aposento donde estaban los 10? ¿Por qué digo que estaban los 10? ¿Dónde estaba Tomás? Yo no sé si Tomás estaba triste en el lago de Galilea, a la orilla del río, a la orilla del lago, así como estuvimos allá el domingo. Qué bonito ese lugar. Ahí a un ladito, expresando su nostalgia, todo sentimental, todo triste.
pero no estaba cuando Jesucristo entró. Ahora, Jesucristo traspasó. Asimismo, Él pudo traspasar el sepulcro. Hay otra verdad que la dice el evangelista Lucas. Los lienzos de Jesús, los lienzos estaban doblados, arregladitos. Hay hermanos que se levantan de la cama y no arreglan sus colchas. Pero Jesucristo, hermanos, dejó los lienzos. Y eso tiene una gran enseñanza, hermanos. En tipología, hermanos, mire, cuando en usos y costumbres, cuando los hebreos van a un restaurante y están tomando sus alimentos, por ejemplo, en el lugar del buffet, ellos usan una mantita, una servilleta. Entonces, cuando esa servilleta está doblada, cuando está toda arrugada en la mesa, quiere decir, o cuando está así puesta en la mesa sin ningún cuidado, quiere decir que ya terminaron con sus alimentos. Y la persona que llega a recoge los platos y ya sabe que hay que limpiar la mesa y vienen otros clientes. Pero cuando estas personas están en la mesa y doblan sus servilletas y las acomodan, significa que van a regresar. Significa que están digiriendo lo que ya comieron y que vienen por el postre o que vienen por otra porción. Y eso es una enseñanza. Cuando encontramos los lienzos doblados, significa regresaré, volveré. ¿Saben ustedes que las palabras que el ángel le dice a las mujeres, que vayan y que anuncien a sus discípulos que irá delante de ellos a Galilea, se refiere al capítulo 21 de Juan? Iré delante de vosotros a Galilea. Vayan y den las buenas nuevas que Cristo resucitó y que Él irá delante de vosotros a Galilea. Cuando Jesucristo está ascendiendo, hermanos, allá en el libro de los Hechos, cuando Jesucristo asciende, ellos están observando al cielo y dos ángeles se aparecen y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Así como le veis irse, así Él volverá. Es la única promesa profética que falta por ser cumplida. Es la única profecía mesiánica que falta por cumplirse. Yo no puedo asegurar a un 100%, pero puedo decirle que usted y yo probablemente vamos a ser arrebatados. Vamos a dejar este mundo, vamos a ser arrebatados, porque eso es lo que falta. Si todas las promesas del Antiguo Testamento, el advenimiento del Mesías se cumplió, si la palabra profética que los hombres de Dios en el Antiguo Testamento dijeron acerca de Jesús se cumplió, si cuando Él estuvo en esta tierra, en su ministerio, cumplió todas las profecías escritas. Amén, gloria a Dios. Si Él vino a este mundo y se cumplió la profecía, si Él entregó su vida en la cruz, cumpliendo así la profecía. Gloria a Dios. ¿Usted cree? Y si Él resucitó cumpliendo la profecía. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Él no va a venir por su iglesia? Gloria a Dios. Amén. ¿Usted cree que Él no nos resucitará? Claro que sí. Dios. Alabado Dios. El versículo 47, pasemos al 47, perdón, al versículo 6 del capítulo 16. Él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Esa porción se refiere a Juan capítulo 21. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, si usted tiene una Biblia de estudio, usted puede ver las referencias bíblicas al pie de la Biblia. A veces están en medio de la Biblia. Observe los versículos que tienen asteriscos, que tienen una señal, porque esa señal usted la busca en la referencia y usted se va al capítulo donde lo manda. Y usted puede concordar a lo que se está refiriendo un escritor. Y eso es muy bueno porque nos ilustra y nos ilumina. Amén. Vamos a ver aquí. Los fariseos, como creían en la resurrección, tenían temor de que los anuncios proféticos de Jesús se cumplieran. ¡Qué patético! Los fariseos, el Sanedrín, los principales, se encargaron de hacer el complot contra Jesús, pero creían en la resurrección. Y ahora están preocupados porque, como creen en la resurrección, piensan que este hombre puede resucitar.
Entonces piden a Pilato una guardia frente al sepulcro. Pilato los complace, pero ningún hombre pudo impedir la perfecta voluntad de Dios, que era la Gloria a resurrección Dios. de Cristo. En la mañana ocurrió un terremoto y un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra que sellaba el sepulcro y se sentó sobre ella. Como, qué sé yo cómo explicar ese cuadro del ángel sentado sobre la piedra. Esperando a las mujeres. Sí, no hay nada imposible para Dios. Ellos piensan que poniendo una piedra van a impedir que Cristo salga. Poniendo una piedra van a impedir que la obra de Dios se realice. Yo me imagino, si este ángel pudiera haber comido algo, me imagino con una manzana al lado del sepulcro. Esa es mi imaginación mía, hermano. No me vaya a juzgar mal. No es doctrina ni nada por el estilo. Sí, estaba ahí contento, estaba ahí tranquilo, la piedra removida. No hay nada imposible que estorbe los planes divinos de Dios. No hay nada humano, hermanos, que estorbe los planes que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. No hay nada humano, no hay nada imposible para Dios que estorbe la obra que Él está haciendo en nosotros. Filipenses dice que la obra que Él empezó, Él es fiel y la terminará, y la completará. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos adelante. El ángel sentado, hermano, y los soldados aún. Y los soldados se durmieron, dice que el terremoto pero los soldados fueron los primeros que se dieron cuenta y fueron a avisar al Sanedrín, y se hizo un complot ahí, y se hizo ahí un chanchullo entre los del Sanedrín, entre los sacerdotes, digamos así, los principales, los fariseos. No digan que resucitó, digan que sus discípulos se robaron el cuerpo, digan cualquier cosa. Y no, ellos, hermanos, la vida de ellos corría peligro, porque con la vida se pagaba el descuido, aparente descuido. Pero en realidad ese complot se mantuvo durante muchos siglos, y muchos se mofan y desprestigian la resurrección de nuestro Señor. De hecho, hermanos, del versículo 9 al versículo 16 de Marcos 16, en dos de los mejores manuscritos no están omitidos, pero eso no significa que no es parte de la palabra de Dios. Está ahí escrito, está establecido y está escrito, y eso no se puede cambiar. Compraron hierbas, bueno, ya vimos eso. La fidelidad de las mujeres era tremenda. Acompañaron a Jesús toda su vida y contrasta con la de los discípulos. Judas lo vendió, Pedro lo negó, y los demás estaban ocultos, llenos de pánico. Solo Juan, el más joven, su madre, eso ya lo hablamos, María Magdalena, Juana y otras mujeres que le amaban, estaban al pie de la cruz. Igualmente es interesante ver a José de Arimatea junto a Nicodemo, que estaban ahí para dar honras fúnebres al cuerpo del Señor. Rapidito vamos al punto 2b. Las mujeres vieron la tumba vacía y fueron enviadas a testificar. El versículo 7 y 8 dice, hasta el 9, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, ¿tenían razón en tener miedo? Nosotros, ¿cómo hubiéramos estado si hubiéramos visto eso? Allá te había botado todo lo que llevaban. El evangelista Lucas, sí, de seguro las hierbas quedaron tiradas por allá, enredadas en alguna rama. Sí, el evangelista Lucas también narra la historia de aquellos caminantes a Emaús, ¿verdad? Y que Jesucristo les acompañó y que sus ojos aún estaban velados de la tristeza. Y mientras caminaban, Jesucristo les iba relatando y les iba comparando lo que sucedió con las Escrituras. Pero ellos todavía no se daban cuenta. ¿Por qué, hermanos? Era tanto el dolor que el mismo dolor cegaba las palabras y la promesa que Jesús les había dado. Ahora, cuando ellos llegan, él llegó un momento en que se separó de ellos. Cuando llegan al aposento y Jesucristo se presenta, se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, que era Jesucristo que les acompañaba. Gloria a Dios. Y le dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba sus palabras? A mí me encanta eso, hermano. Porque mire, cuando
cuando son las palabras de Dios las que estamos escuchando, nuestro corazón debería arder. Amén, gloria a Dios. Cuando es el Señor que está ministrando su palabra, nuestro corazón debería de estar ahí ardiendo. Como esos dos caminos de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón como nos declaraba la palabra este hombre? Y Jesucristo, hermanos, le reprochó la fe. Amén, pastor. Sí, podemos aplicar eso a la vida de nosotros, ¿verdad? Que cuando hay aflicción, a veces dudamos de que el Señor esté ahí con nosotros para poder ayudarnos, como María Magdalena. Está llorando, el Señor está enfrente de él y ella no lo reconoce. Y sigue llorando. Y a veces nos pasa eso a nosotros también. Amén. El Señor está cerca de nosotros para poder ayudarnos y nosotros por nuestro dolor, nuestra tristeza y todo, no nos damos cuenta de ello. Amén. Hermanos, yo me doy cuenta de que cuando nosotros estamos pasando una enfermedad, digamos, un dolor, una prueba, una situación difícil, ¿sabe? Es verdad que en nuestra condición humana estamos sufriendo y nos duele y no quisiéramos estar así. Pero naturalmente vienen situaciones a nuestras vidas que no podemos evitar, ¿verdad? Pero en medio de esas situaciones tenemos la promesa de que Cristo está con nosotros. Amén. Pero lo que quiero enfocar es de que cuando cuando por esas situaciones nosotros nos desenfocamos, el enemigo usa esas situaciones que naturalmente pueden venir a nosotros. El enemigo se aprovecha y las usa para que el cristiano se desenfoque, pierda el enfoque espiritual para lo cual él ha sido puesto, para lo cual él ha sido renovado, para lo cual él ha sido regenerado, para lo cual él ha sido restaurado, para lo cual él ha sido, hermanos, renovado en el Señor. Entonces el enfoque que nosotros le damos a nuestra condición hace que perdamos la verdadera visión espiritual de quiénes somos y hacia dónde vamos. Por las situaciones que nosotros podamos enfrentar, si nosotros nos enfocamos más en esas situaciones que en nuestro Señor Jesucristo, que en su palabra, que en su promesa, que en su verdad, entonces el enemigo se aprovecha. Y vienen los enemigos como venían a David. ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, de cómo yo conduje al pueblo a la casa de Dios, decía David en el Salmo 42. Y todas estas angustias mis enemigos las aprovechan y me afrentan, diciéndome, ¿dónde está tu Dios? Es decir, ¿qué ha hecho Dios por ti? El Dios al cual tú sirves, el Dios al cual tú fielmente clamas, el Dios al cual fielmente tú buscas. ¿Qué está haciendo Dios por ti? Gloria a Dios. Cuando nosotros perdemos el enfoque espiritual de quiénes somos, somos hijos de Dios. ¿A dónde vamos? Vamos hacia la patria celestial. ¿A quién pertenecemos? No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Y cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca de la patria celestial. Gloria a Dios. Grábese eso en su mente, grábese eso en su corazón. Esté pasando lo que esté pasando, no pierda el enfoque que usted es un hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermano Johnny, Dígame. si vemos también, ¿verdad? Cuando las mujeres fueron, ¿verdad? A decirles a los discípulos que el Señor había resucitado, ellos tampoco creyeron, ¿verdad? Ellos no creyeron que el Señor había resucitado. Por eso más adelante va cuando el Señor les dice, ¿verdad? Que vayan y que prediquen la palabra de Él en Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel dice, ¿verdad? Que creyere será salvo, mas el que no, pues va a ser condenado. Entonces yo me puse a pensar, los discípulos hasta allá de último en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo aprendieron todavía muchas cosas del Amén. Sí, las mujeres cumplieron la misión, fueron y avisaron a los discípulos. Sí, ellas salieron corriendo y fueron y avisaron a los discípulos y los discípulos no le creyeron. La mujer, como dice el maestro, la mujer en aquel tiempo era infravalorada, subestimada, hecha a un lado. No tenía valor y la menospreciaban. Pero Jesucristo nunca la menospreció. Jesucristo en todas las situaciones donde intervino con la mujer, la dignificó. A la samaritana habló con ella. Jesucristo comenzó una conversación con ella. Fue Jesucristo quien comenzó la conversación con la samaritana.
Y bueno, Jesucristo dignificó a aquellas mujeres que le sirvieron, dignificó a las mujeres, las trató igual que trataba a cada ser humano, no había diferencia en él. Él destruyó también esa pared, esa barrera, en el capítulo 4 de Juan, donde vemos a la samaritana. Destruyó esa barrera, hermanos, y bueno, eran igual los seres humanos para él. Ahora, los discípulos no le creyeron, le menospreciaron. Estas están locas, están... Amén, hermano. Quiere decir, hermano, que para nosotros las mujeres fue un gran privilegio que ellas vieran, que ellas fueran las primeras en que supieran que Jesucristo había resucitado. En llevar el mensaje. Amén. ¿Se acuerdan de la mujer de Manoa? Creo que está en Jueces 13, que recibió al ángel del Señor y le dio la promesa que iba a nacer de ella un hijo, Sansón. Ella recibió el mensaje del ángel y le fue y le contó a Manoa. Y Manoa no es que no le creyera, no, sí le creyó, pero Manoa como esos cristianos sólidos que quieren una confirmación. Hermano, cuando Dios conoce nuestros corazones y cuando Dios sabe que en nuestro corazón está la necesidad, digamos así, de corroborar, de comprobar escrituralmente algo que se nos está diciendo, Dios no tiene cuidado en decirnos. Dios no tiene preocupación en volvernos a repetir. Cuando Él, conociendo nuestro corazón, que es un corazón que está indagando por amor a no ser engañado, por amor, por cuidado de no ser extraviado, usted se va a la palabra y le pide confirmación a Dios. Dios no tiene problema en confirmarle. Cuando Manoa le pide confirmación a Dios, no lo está haciendo con un corazón de duda, sino que yo quiero también recibir la instrucción divina de Dios para saber educar a este muchacho. Y Dios se le aparece, el ángel se le aparece, es una ¿cómo se llama, hermano Moisés, cuando la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento? Teofanía. El Señor se le vuelve a aparecer y se le aparece otra vez a la mujer. ¿Por qué no se le apareció al hombre si el hombre estaba indagando? Se le apareció a la mujer. ¿Y sabe qué hizo la mujer de Manoa? ¿Cómo se llamaba, por cierto? Ni tan siquiera el nombre está en la Biblia. Eso es interesante. Pero esta mujer, hermano, sale corriendo al campo donde está su esposo y le dice: ven, que el hombre de Dios está aquí y me ha dicho y me ha vuelto a decir, ven. Y va y lo trae, hermano. Y el ángel del Señor espera ahí. Como pienso yo que le dice la mujer: ¿me podías esperar tantito? Y va corriendo y trae al esposo, hermano, y lo trae junto a él, junto a ella. Pero me llama la atención esa mujer de Dios, esa mujer que no trata de ocupar un lugar que no se le ha otorgado a ella en autoridad, sino que es dócil y quiere compartir también la experiencia con el esposo. Hay mujeres que son soberbias. A mí es a quien me habla Dios. Yo soy aquí, tú no eres nadie. A mí me revela el Señor. Ese espíritu a Dios no le agrada. Es interesante que desde el Antiguo Testamento Dios usó la mujer. Pero no se sientan mal que nosotros, hermanos, tampoco. Porque Dios también usa a los hombres, amén. Dios usa a aquel que se pone en sus manos, que se dispone a servirlo. Amén, gloria a Dios. Bendito es su nombre, aleluya. Las mujeres aparecen entre los testigos que conocieron y acompañaron a Jesús durante su ministerio terrenal y permanecieron cerca de Él hasta el fin. El punto 3 dice: importancia del testimonio de la resurrección de Jesús dada a los discípulos. Lo que decía nuestro hermano César. Los discípulos no creyeron a las mujeres. Versículos 9 y 11. ¿Alguien que lo lea? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber lo que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. No les creyeron, hermanos. No les creyeron. Si es que lo que estas mujeres estaban diciendo no era palabra de ellas, sino que era la promesa que Jesucristo les había dicho. Es necesario que yo, Juan, en Mateo 21, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado a los pecadores y sea azotado y sea herido y sea vituperado, escarnecido, y mi vida sea entregada en sacrificio. Pero al tercer día
resucitaré. Hermano, esa promesa, al tercer día resucitaré, esa promesa hecha por labios de otra persona que no sea Jesucristo, sería una gran herejía. Se oiría una gran blasfemia, ¿sí o no? ¿Están con duda? Pero en los labios de Cristo Jesús, hermano, era una promesa verdadera y fiel. Y lo que las mujeres les estaban diciendo era recordando lo que Jesucristo les había dicho. Al tercer día resucitaré. Tempranito en la mañana las mujeres se presentaron con las nuevas que Jesús había resucitado, pero no le creyeron. En realidad ninguna persona de los que estaban ahí esperaban ver a Jesús nuevamente. El primer testimonio no fue de las mujeres ni por los discípulos, sino por los enemigos de Jesús, que fueron al Sanedrín a dar la nueva de que había resucitado. Jesús aparece a sus discípulos y les da la gran comisión. Marcos 16, 12 al 18. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino a Emaús. Bueno, iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, esa palabra es interesante, finalmente, es decir, oh my God, ya pues en última instancia me les voy a aparecer a ellos. Finalmente, es decir que era tanta la consternación y se habían olvidado tanto de la promesa del Señor, que finalmente tuvo que actuar, tuvo que aparecérseles. Se les apareció a los 11, ahí estaban Tomás, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelista Lucas, ahí Marcos omite el acontecimiento con Tomás, pero Lucas lo agrega. Tomás, Pedro posiblemente cuando llegó Tomás le dice: el Señor resucitó. ¿Se acuerdan? El Señor resucitó. Y Tomás, si no veo, no creo. Es más, si no toco con mis dedos sus heridas y toco su costado, no creo. Y se aparece Jesús por ahí en medio de la pared. Y Tomás le dice: ven, toca, mete tu dedo en mis manos. Y Tomás va, hermanos, y yo me imagino la cara de Tomás. Imagínese usted, espantado en gran manera. Y todos estaban así. Pero cuando Jesús se refiere a él directamente, un trato especial ahí con él: mete tu mano en mi costado. Y Tomás, espantado, y cuando lo ve, cuando toca y cuando mete su mano, dice algo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Una confesión. Esa confesión que hizo Tomás, la hizo porque sus sentidos naturales quedaron satisfechos. Muchos cristianos, hermanos, son cristianos sensoriales, cristianos sensitivos, que se mueven por las sensaciones, por lo que sienten, por las emociones. Cristianos emocionalistas, que no tienen base sólida, que no tienen fundamentos en la palabra, que cualquier viento de doctrina los mueve. Porque todo lo que creen tiene que estar fundamentado en lo que ven y en lo que tocan. El evangelio no es por sensaciones, ni por emociones, ni por sentimientos. El evangelio de Dios es por fe. El evangelio de Dios es creer. El evangelio de Dios no es porque si lo siento o no lo siento. El evangelio de Dios estriba en obedecer su palabra. Ay, hoy no sentía a Dios en la iglesia, dice, porque no hubo movimiento, porque no hubo. Y estuvo tranquilo, hubo una enseñanza espiritual, bíblica, pasiva, tranquila. Y dice: hoy no estuvo Dios en la iglesia, hoy no se movió el espíritu, porque como pentecostales somos bien, y nos gusta el mover. Y, hermanos, a veces Dios se mueve así, a veces no. Aleluya. Pero eso no quiere decir que Dios no está presente. Él está aquí. Él está presente, hermano. Aleluya.
No seamos cristianos emocionalistas, que nos muevan las emociones. El evangelio no estriba en lo que siento. El evangelio estriba en lo que creo y en lo que obedezco. ¿Están de acuerdo? Por eso, hermano, cuando usted ve a un predicador que le está diciendo, enfatizando los milagros y enfatizando las sensaciones, y que lo venga, lo voy a zamaquear y lo voy a mover para que sienta, lo que va a sentir es un dolor de cabeza de todas las neuronas que le están moviendo. Porque eso es sensacionalismo, hermano. No se mueva por eso. Usted muévase por la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Practique la santidad. Practique el apartarse del pecado. Viva una vida práctica cristiana sólida. Apártese de la maldad. Busque a Dios. Santifique su alma. Santifique su corazón. Amén, gloria a Dios. Y cuando el culto esté tranquilo, pasivo, usted métase en la presencia de Dios, que Dios siempre está presente. Jesucristo le dice algo a Tomás: porque me viste, creísteis. Es decir, porque hiciste uso de tus sentidos naturales, humanos, has creído, Simón. Y le dice una verdad que es para nosotros: bienaventurados los que sin ver han creído. ¿Y saben quiénes son esos? Nosotros. ¿Saben qué significa bienaventurados, hermano? Sumamente dichoso. Sumamente, dicha en grado sumo, sumamente dichosos, porque ustedes no han tenido necesidad de ver cosas extraordinarias, no han tenido necesidad de ver milagros, aunque Dios lo sigue haciendo, no han tenido necesidad de ser emocionalistas, sino que han creído en mi promesa, en mi palabra. Amén, gloria a Dios. Bienaventurados los que sin ver, los que no hacen uso de los sentidos naturales humanos, sino que ponen su fe y su confianza en la palabra de Dios y creen, hermanos. Yo me siento bienaventurado, porque yo sé en quién he creído. Yo me siento bienaventurado, aunque no sea, hermano, aunque no reciba algo emocional, pero yo me siento bienaventurado porque yo sé que la obra de mi redención ha sido hecha en la cruz, porque yo sé que Él me resucitará, porque yo he creído en Él, he creído en su palabra y confío que Él es fiel y Él me levantará de entre los muertos. Amén, gloria a Dios. ¿Se acuerdan del centurión romano? El versículo 39 bueno, lo voy a dejar para el final porque hice ahí un pequeño escrito, un pequeño poemita que hice ahí, editado de dos comentaristas bíblicos. Pero ese centurión romano, hermanos, no tenía sabiduría, no tenía teología, no tenía conocimiento de la profecía de Israel, no tenía conocimiento del Mesías prometido, ni del Pentateuco, ni de toda la ley hebrea. Pero ese centurión romano pudo exclamar: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Esa sencilla expresión, hermanos, fue una expresión de convicción. Fue una expresión del corazón que transformó la vida de ese centurión. Vamos a seguir con la clase, porque debido a la incredulidad, Jesús se presenta en diferentes circunstancias. Hermano, una de las circunstancias más preciosas que me llama a mí la atención fue cuando Él se le presenta a Pablo. A Pablo se le presenta, y Él en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Él expresa esta experiencia. Él relata esta experiencia. Si usted gusta, podemos incluir esa cita y vamos a Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Jesús transforma la conducta llena de tristeza, desolación y de zozobra por una de esperanza, gozo y renovación del compromiso con el Señor. La experiencia de resurrección al apóstol Pablo, mire lo que dice. ¿Está listo? Amén. Pablo le está hablando a los corintios que ya entraban en dudas acerca de la resurrección, que entraban en problemas y en conflictos. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio que os he predicado. Hermanos, la resurrección de Cristo era tema central de la predicación neotestamentaria.
Los que estudian la Biblia, que la estudian con sed, con ansias de sacar revelación y oran al Señor para que Dios les revele, van a entender que todos los discursos, todos los mensajes apostólicos del Nuevo Testamento, todos tienen la resurrección de Cristo como base. Búsquelo usted en todos los sermones de Pedro, búsquelo usted en los sermones de Pablo, búsquelo donde quiera. La resurrección de Cristo no podían obviarla. Hoy es extraño que se predique de la resurrección, se predica solo este día, en todo el año, en algunas iglesias. Y por ahí se predica en noviembre o en diciembre la resurrección. Los hermanos están admirados y a lo mejor le hicieron daño los tacos al pastor. Porque estamos en Navidad y está predicando de la resurrección. Pero en la iglesia primitiva la resurrección era lo que motivaba a los cristianos a seguir adelante. La persecución empezó desde el mismo momento que la guardia romana fue a anunciar que la piedra había sido removida y que Jesús no estaba ahí. Ahí empezó la persecución. Luego vino el derramamiento del Espíritu Santo y se expandió todo. Pero desde ese momento ellos le pidieron, les ordenaron que no dijeran que había resucitado. Pero el mensaje de los ángeles, como el mensaje de los discípulos, ir por todo el mundo, en Marcos 16, 28, y predicar, ese mensaje no lo podían retener. Tenían que darlo. Y eso hizo que la iglesia se fuera expandiendo. ¿Están de acuerdo? Están bien serios, hermanos. Es como que si no están de acuerdo, pero está bien. Ellos, hermanos, predicaban y eso hacía que la gente en el camino se convirtiera. La misma persecución ayudó para que la iglesia creciera. Amén. Entonces, en Corintios dice: yo les predico, dice Pablo, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Es decir, que Pablo no cambiaba la predicación a su arbitrio, a su gusto, a lo que a él se le ocurriera, como sucede en nuestros días. El cual también recibisteis, dice, el evangelio que recibisteis, en el cual perseveráis. Perseverancia, es una de las señales de un hijo de Dios. Otra vez, perseverancia, la perseverancia es una de las señales del hijo de Dios. Usted ve a algunos hermanitos de la iglesia, va y visita y regresa 10 años después y todavía lo ve ahí. Está perseverando y ahí está sirviendo. La perseverancia es un fruto del Espíritu. La perseverancia es un fruto del que ha sido salvo. Es verdad que le han azotado la vida las tormentas, las vicisitudes, los truenos, los relámpagos, las lluvias en el medio del mar, pero ahí está. Perseverando ahí, todo golpeado, pero aquí estoy, Señor. Dice: en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vano ahí es vacío. Una persona que es salva, hermano, es una persona que persevera. Que tropieza, sí tropieza, pero se levanta. Vuelve a Cristo, vuelve a la cruz, le pide perdón al Señor. El Señor le restaura y sigue adelante. Esa es una persona que persevera. Porque primeramente dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué tristeza creer en vano. Vano ahí tiene el sinónimo de vacío. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ay, hermano, a veces leemos muy superficialmente, pero si usted entiende, porque primeramente, la palabra primeramente viene de un verbo griego, protos, y significa orden de importancia. Orden de importancia. Porque primeramente el orden de importancia que les he enseñado es lo que yo recibí. El que predica el evangelio no predica lo que se le ocurre. El que predica el evangelio predica la palabra de Dios. El que predica el evangelio predica lo que recibe de Dios. El que predica el evangelio predica lo que Dios le da, lo que Dios le revela, lo que la iglesia necesita, y no lo cambia. Y no lo cambia, aunque le cueste, hermanos, lo que le cueste.
Poderoso. Aunque no lo inviten y aunque no lo pongan a predicar, no le importa, porque el que predica el evangelio quiere estar a cuentas con Dios y quiere predicar lo que recibe de Dios. No lo que me gusta, no lo que me invento, no lo que la gente le va a agradar. No, yo tengo que hablar lo que la palabra de Dios me está diciendo que hable. Pablo dice, no les cambio el evangelio, les he predicado lo que yo recibí de Dios y se los transmito de la misma forma. En orden de importancia. ¿Y qué es lo que está presentando en orden de importancia? Esa palabra primeramente, grábese, orden de importancia. Dice, lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, ese es el orden de importancia de la misión de Cristo. Venir a este mundo para morir por tu pecado, para perdonar tu pecado y para escribir tu nombre en el libro de la vida, para que cuando tú mueras no vayas a condenación eterna. Esa es la prioridad de la misión de Cristo. Grábeselo bien en su mente. Nunca la misión de Cristo fue que tú tuvieras beneficio en esta tierra, beneficio material, cosas materiales que divagan tu mente, que distraen tu corazón. Esas son añadiduras. El orden de importancia es que Cristo vino a morir por mi pecado. Amén, gloria a Dios. El pecado que me mató, el pecado que trajo muerte espiritual, el pecado que me había traído muerte eterna, el pecado que me traía separación eterna de mi Dios. Cristo vino y murió por mi pecado. Y cuando Él hizo eso, te dio vida eterna. Ese es el orden de importancia. Y lo que sigue es conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice, apareció a Pedro, apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Duermen ahí ya murieron, pero el cristiano no muere, el cristiano duerme. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Qué lindo, hermanos. Y luego dice en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vacía. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, fuéramos los más miserables, hermanos. Engañados. Durante 21 siglos, engañados. Pero mire lo que sigue diciendo. Si en esta vida, dice el 19, solamente esperamos en Cristo, es decir, esta vida física. Si en esta vida esperamos la prosperidad y las bendiciones de Cristo, y no nos enfocamos en la vida eterna, en el más allá, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, ahí cambia radicalmente el tema, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y más adelante el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y ese más gracias a Dios contrasta con lo anterior. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. No deberían de estar tan callados. Deberían de estar diciendo, aleluya, Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Sí, quería dar algo respecto a la resurrección, ¿verdad? Que hoy están celebrando muchos allá afuera, ¿verdad? La resurrección, ¿verdad? Del mes de abril en nuestros países, en las iglesias, ¿verdad? Católicas, pero la realidad es que ahí sencillamente, pues nomás en este mes, hermanos, ya después ellos siguen haciendo cosas, ¿verdad? Como el pecado. En cambio nosotros hemos creído, ¿verdad? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos a veces la Santa Cena, pastor, ¿verdad?
como un recordatorio, ¿verdad? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Porque la resurrección es algo grande, ¿verdad? Algo muy profundo, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad?, no han entendido, pero nosotros los cristianos entendemos, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Amén. es ahí donde primeramente el Señor Jesucristo venció al pecado y a la muerte, ¿verdad? Y nosotros también podemos vencer, hermanos, porque tenemos, ¿verdad?, esa gracia, ¿verdad? Y tenemos ese regalo de Dios, que cuando muramos también vamos a ir también a la vida eterna. Amén. Así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Amén. Muchas gracias. Hermano, algo que se me pasó un poquito de la mente, pero que tiene una rema especial, ¿se acuerdan que las mujeres, creo que Mateo narra exactamente esto? Las mujeres se postraron, o Lucas creo que se postraron y trataron de adoraron a Jesús resucitado y parece que tocaron sus pies o trataron de tocar sus pies. María Magdalena. Ajá, y Jesucristo no permitió todavía. Él les dijo, todavía les impidió, ¿verdad? No impidió que le adoraran. No impidió que le adoraran. Y ese no impedir que le adoraran refleja también que Cristo era el Hijo de Dios. Porque si no hubiese sido el Hijo de Dios, Él no hubiera admitido adoración. Él no hubiera admitido que alguien se postrara a sus pies. Pero en su vida Él permitió que le adoraran, porque Él era el Hijo de Dios. Esas mujeres le adoraron, y la palabra que se usa ahí para estas mujeres inclinarse y besar los pies de Cristo, y Cristo les impide, es una palabra griega que es la misma que se usó con aquella mujer del frasco de alabastro, proskuneo. Esa palabra proskuneo se usa solamente en el sentido de adoración a Dios. Proskuneo es una palabra que significa adoración única y exclusiva a Dios. Postrarse a los pies del Maestro, postrarse. Pero Jesucristo le impide y le dice: deja primero que vaya al Padre, que vaya a mi Padre. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Y él entraba y llevaba la sangre para ser rociada en el propiciatorio, que era la tapa del arca. Y si ese sacrificio era agradable a Dios el Padre, el arca se iluminaba. El lugar santísimo no tenía luz ni artificial ni natural. Ahí no había mano del hombre, ahí no intervenía el hombre. El lugar santísimo era exclusivo de Dios. Pero cuando el sumo sacerdote entraba y Dios se agradaba del sacrificio, eso resplandecía y la chequina de Jehová llenaba el templo. Cuando Jesucristo, como sumo sacerdote, impide que las mujeres le toquen y le dice: déjame ir al Padre primero. Recuerden que el velo ya había sido roto, ya Cristo había roto el velo del templo y ya tenía el hombre acceso al lugar santísimo. Pero Cristo, como sumo sacerdote, va al Padre como llevándole su sangre, como llevándole su sacrificio, llevándolo al Padre para que el Padre aprobara su sacrificio. Ya lo había aprobado, pero Él es nuestro sumo sacerdote que lleva la ofrenda al Padre. Y ese sacrificio es aceptado al Padre y es absolutamente único para redimir a todo el pecador que hay. Gloria a Dios. Permíteme ir a ofrecer mi sangre al Padre y después iré delante de vosotros a Galilea. Primero le ofrezco mi adoración a Dios. Primero le ofrezco mi sacrificio a Dios. Primero le ofrezco mi muerte a Dios, mi resurrección. Todo lo que he hecho se lo voy a dar al Padre primeramente. Y Él, al agradarse, yo volveré. Primero es mi Padre, le ofrezco la ofrenda y luego voy delante de ustedes a Galilea. Amén, gloria a Dios. Eso es hermoso, porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Ofrecía primeramente el sacrificio a Dios el Padre. Y si el Padre lo aceptaba, esa era la gloria de Dios en el tabernáculo. Y como el sacrificio de Cristo es perfecto, la gloria de Dios se ha derramado sobre nosotros. Amén, gloria a Dios. La gloria de Dios se ha derramado sobre nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. El resumen y aplicación: la resurrección de Jesús
Es tema central para la fe cristiana. Es doctrina elemental para la fe cristiana. Hay muchas doctrinas, hay muchas cosas en la doctrina que son cosas periféricas, que son cosas superficiales, que no ameritan que nosotros nos enfoquemos tanto en esas cositas. Pero hay otras cosas muy elementales que sí necesitan que el cristiano se enfoque bastante en eso. La resurrección de Cristo, la justificación, la santificación, la expiación, la redención, la glorificación. Esos son temas centrales de la doctrina cristiana, en las cuales sí debemos de enfocarnos. Es tema central, ya que representa el triunfo del Hijo del Hombre sobre el poder del pecado y de la muerte. La resurrección fue el mensaje central de la iglesia primitiva, y debe ser, hermanos, mensaje central para nuestras vidas, para el pecador. Aleluya. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, ¿sabe que a nosotros nos tildan de locos? Esos son locos. Están ahí el domingo todo el día reunidos, en lugar de quedarse viendo el fútbol. Bueno, hasta algunos cristianos así escogen. Esos son locos, en lugar de pasar un tiempo allá en el parque, ir a distraerse toda la semana. Y esos son locos, pierden ahí el tiempo. Lunes, ¿qué días? Martes, jueves, sábado. Son locos, dice el mundo. Y nosotros decimos que los del mundo están bien locos. Total, es una locura, ¿verdad, hermano? Pero a los locos de acá adentro nos atiende nuestro mejor psicólogo, Cristo Jesús. Pablo decía, hermano, en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura. Y yo digo, bendita locura. Porque a Dios le agradó, por esta locura, está haciendo uso de ironía, por esta locura mostrarnos a nosotros la salvación. Y Pablo pudo decir: no me avergüenzo del evangelio, porque aunque para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén, gloria a Dios. Amén. Así que la resurrección, hermanos, es algo central. Cuando predicamos en el parque, cuando vayamos a evangelizar, evangelicemos y prediquemos este tema: crucifixión, muerte, resurrección de Cristo. Es central en la vida del cristiano. José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo, y junto a Nicodemo, que era otro miembro del Sanedrín, lo colocaron en un sepulcro nuevo. Es interesante que era un sepulcro nuevo también. Ellas, las mujeres, cuando vieron la tumba vacía, recibieron el mensaje de que Jesús había resucitado y fueron enviadas a testificar. La Biblia menciona 10 apariciones, hermanos, después de que Jesucristo resucitó. 10 apariciones a más de 500 personas. Él se apareció a sus discípulos en varias ocasiones y les dio la gran comisión. Podríamos hablar, hermanos, acerca de Pedro a la orilla del mar, Juan capítulo 21. Podríamos hablar cómo Dios reivindica a Pedro. 3 veces Pedro negó a Jesús, 3 veces Jesucristo trató con él en esa ocasión. Pero yo quiero terminar, hermanos, con un pensamiento que yo quiero que usted reflexione. Lo edité del comentario a través de la Biblia, Pastor J. Vernon McGee, y de la Biblia Principios de Vida, Pastor Charles Stanley. Pero estoy aprendiendo. Amén. No lo sé aún. Lo voy a leer y lo voy a recitar, pero le pido al Señor que me ayude para que le dé a usted también lo que Él me hizo sentir a mí. Se trata del centurión romano, basado en Marcos 15:39. La coraza que cubría mi corazón tenía grabado el sello de mi Señor, César. Me sentía digno de mi abnegado servicio a favor del imperio. Me sentía orgulloso de comandar a 100 soldados de la élite romana. Pero aquella tarde triste de viernes, observé las cruces, contemplé el carmesí escurriendo por el madero. Esperé a que la muerte redujera aquellos cuerpos a una masa de carne sin vida. De pronto, mi ser interior se estremeció al recordar el tormento de uno de aquellos hombres que pendían en maderos. Este hombre víctima hoy había sido totalmente diferente a todo lo que
como soldado veterano he observado en mi larga experiencia. Este hombre no se defendió, dije en mi corazón. Todos los demás lo hicieron. Este hombre no profirió ruegos ni maldiciones. Todos los demás lo hicieron. Este hombre no condenó, ni suplicó misericordia. Todos los demás lo hicieron. De hecho, este hombre hizo algo que estremeció mi guerrero corazón. Este hombre perdonó. Todos los demás no lo hicieron. En toda mi larga carrera, Jesús fue el único que me ha ofrecido misericordia. Aún yo, representando todo lo que le puso en esa cruz, Él ha exclamado: Padre, perdónale, no sabe lo que hace. Nunca supe de teología, nunca leí libro en cuanto a profecías. Solamente aquel hombre me hizo saber lo suficiente para tomar aquel lugar debajo de su cruz. La única confesión que pude hacer fue: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Jesús me perdonó. No pude haber dicho otra cosa que hubiera revelado mi fe con más claridad que aquellas palabras. Solamente reconocí que Jesús es el Hijo de Dios. Más de 2000 años han pasado desde aquella tarde gris en Jerusalén. La gente sigue mirando a aquel hombre pendiendo de la cruz. Unos lo miran como la mayoría en aquel viernes del Gólgota. Yo le observé como el Hijo de Dios. ¿Qué confesión hará usted? Oremos al Señor. Padre maravilloso y buen Dios, podemos, Señor amado, estar agradecidos por tu palabra. Podemos, Señor amado, estar contentos, felices, Señor amado, porque en tu resurrección, tú, Señor, nos has dado la esperanza que así como ese cuerpo glorificado se levantó de la tumba, así también, Señor, tú te glorificarás en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Padre Santo. He hablado, Señor, lo que tú me has dado al corazón. Podemos confiar, podemos estar tranquilos, Padre. Podemos saber, Señor amado, que por medio de tu vida, Padre, tú demostraste tu amor. Que por medio de tu vida, tu ministerio, tú, Señor amado, te hiciste hombre, te humanaste con nosotros. Que por medio de tu muerte, tú expiaste nuestra culpa, nuestro pecado, Señor. Que por medio de tu resurrección, Padre Santo, tú nos has dado vida eterna. Que por medio de tu ascensión, Padre, también nosotros hemos sido glorificados. Padre Santo, que cada uno de nosotros reconozca en su corazón, como aquel soldado romano, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Señor amado, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor. Pon en nuestros corazones esperanza, pon en nuestros corazones, Señor, confianza, Padre. Pon en cada corazón, Señor amado, en cada una de nuestras vidas, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu bendición sobre nosotros. Derrama, Señor amado, tu esperanza, tu confianza, Padre. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las luchas, Padre, que podamos siempre esperar en ti, que podamos siempre estar confiados en ti, que podamos poner nuestra esperanza en ti, que podamos poner, Señor, nuestra confianza en ti. Mira tu pueblo, Señor, que divaga. Mira tu pueblo, Señor, como aquellos discípulos, Padre, que estaban temerosos. No permita, Señor, que esto suceda en tu iglesia. No permita, Señor, que tu iglesia esté apagada. No permita que tu iglesia esté indiferente. No permita que tu pueblo, Señor amado, se desvanezca en la indiferencia, Padre. No permita, Señor, que nuestro enfoque se pierda, Señor, de la palabra, de la promesa espiritual. Padre, levanta con poder a tu iglesia, como levantaste a tus discípulos, como levantaste, Señor, en aquella ocasión a orilla del mar al discípulo Pedro. Padre, levanta a tu pueblo con poder. Ayúdanos cada día, Señor. Si hemos pecado, Señor, queremos arrepentirnos delante de ti. Si hemos hecho lo malo delante de ti, hoy es la ocasión especial que tú puedes confesar tu pecado.
Hay lugar al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere perdonar tu pecado. Su sangre sigue siendo la única eficaz. Su sangre sigue siendo la única poderosa que puede limpiar tu pecado. El apóstol Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, hijitos míos, estas cosas escribo. Tenemos a Jesucristo, nuestro abogado perfecto. Hay lugar, amados hermanos, al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Quiere darte perdón. Abre tu corazón. Aún hay lugar al pie de la cruz. Confiesa si hay algo que confesar. No ocultes tu pecado. No ocultes tu iniquidad. No ocultes tu culpabilidad. Él está presto para perdonar. Él está presto para restaurar. Él está presto para renovar. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en la cruz tú perdonaste nuestra culpa. Gracias, Señor, porque así como tú resucitaste, así también nosotros resucitaremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Quiere darte perdón. Dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Quiere darte perdón. Dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Él ha resucitado. Amén. ¿Cuánto lo creen? Él ha resucitado, aleluya, y está esperándonos. Y luego acordémonos que él pronto viene también por su iglesia amada. Siéntense, hermano, voy a dar lugar a los niños. Nuestro hermano José Alfredo Maravilla. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Pasen los niños por acá, por favor. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por una oportunidad más, un domingo más, ¿verdad? Y este domingo que estamos recordando ese significado, ¿verdad? De la muerte de nuestro Señor y resurrección. Gloria a Dios. Así que tenemos, como dijo el hermano, no desenfocarnos del propósito del mensaje de la resurrección de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a participar con dos preguntas esta mañana. Los niños estuvieron bien participativos en la clase, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por ellos y que Dios siga bendiciendo a estos niños y a sus padres, ¿verdad? Para que no se vayan a apartar cuando sean grandes de la palabra del Señor. Que la guarden y que la lleven allí en sus corazones, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver, niños, ¿se acuerdan cómo decía el tema de la clase? El crecimiento espiritual. Amén. ¿Cuáles son las 3 cosas que podemos hacer para tener el crecimiento espiritual? ¿Pueden? Leer la Biblia, orar a Dios y dar testimonio.
Amén, así es. Estudiar la Biblia, orar y alabar a Dios y dar testimonio a otros, ¿verdad? Invitar a otras personas a la iglesia. Amén. Y el texto que estudiamos en 2 de Pedro 3:18 decía, crecer. Amén, Dios los bendiga a estos niños. Así participamos esta mañana con ellos. Pueden sentarse. Aleluya. Nos gozamos en el Señor y Dios los bendiga a todos esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos te gustan para los niños? Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que ellos aprenden también. Gloria al Señor. Lástima que los demás tienen miedo a pasar, los jóvenes tienen miedo a pasar. Hoy van a empezar a pasar. Gloria a Dios, pues ya van a empezar. Mi hermana me ha pedido 3 minutos. Hay que llevar 3 minutos. 3 y medio, Dios me los bendiga, hermanos. Voy a ser breve porque ya me contaron el tiempo. Les tengo una... Ahí viene. Vamos a esperar que los semillas... Pasen semillitas. No. Pero los pasé para que ellos escuchen la noticia que les traigo. Es algo bueno para todos los niños de la escuela dominical. Como saben, hermanos, ustedes están viendo de que ellos pasan, ¿verdad? A decir lo que ellos han aprendido. Es porque ellos están poniendo atención a sus maestros y porque tienen esfuerzo de aprender las palabras, las cosas de Dios. Entonces, nosotros como maestros de ellos, Dios nos ha puesto en el corazón de que vamos a estar premiando a un niño de cada... Tenemos 3 clases. Niño de la hermana Nancy, los del hermano Freddy y la hermana Dolores, y los del hermano, bienvenido hermano Suchite a la escuela dominical, el hermano Suchite y la hermana Keila, y también está la hermana Diana Castro con nosotros. Damos gracias al Señor, hermanos. Aprovechando, hermano, porque tengo el micrófono en mano, les quiero dar las gracias a todos los maestros y a todos los que participaron para lo que hicimos para la escuela dominical. Fue de gran bendición y va a ser Dios, hermanos, quien les va a pagar todo lo que nos ayudaron, porque es para beneficio de la obra. Entonces, como le estaba diciendo, les vamos a estar premiando. Yo estaba pensando cada 3 meses, pero no, cada mes. Cada mes vamos a estar premiando cada niño como el niño del mes, cada niño de cada clase. Vamos a tomar tres claves, digamos vamos a tomar la asistencia, vamos a tomar el comportamiento y la participación en la clase. Yo voy a estar pidiéndole a cada maestro que me dé los nombres del niño que usted considere que se ha portado más bien en la clase, que le ha seguido sus direcciones. Y yo, como yo tomo asistencia, yo voy a ver quién niño ha asistido más a la escuela dominical. Y de esos 3 niños, los vamos a llevar a pasear a algún lugar, mi esposo y yo, y les pido a los padres, ¿verdad?, que cuando su hijo sea elegido, le den permiso y confíen en nosotros, que se lo vamos a cuidar muy bien, y lo vamos a llevar a que se divierta a un lugar que nosotros le vamos a decir, mira, vamos a tener este y este lugar, ustedes escojan. Es para motivar a nuestros niños, hermanos. Vamos a estar trabajando también, mi esposo y yo vamos a estar trabajando para tener fondos para ese evento. Así es que ahí los colaboren. Y les damos las gracias y que Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que la hermana está anunciando. Espero que los padres y los niños también se motiven, amén, para que así, ¿verdad?, pues haya más movimiento y haya más motivo, más anhelo para poder aprender de la palabra del Señor. Bien, hermanos, pónganse en pie, vamos a orar en esta hora por la ofrenda. Gloria al Señor, gloria a Dios. Recordémonos, hermanos, que es para la obra del Dios, hermanos, que lo hacemos. Hagámoslo con alegría y con gozo, porque de eso es lo que el Señor se agrada, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Señor. Vamos a recoger esta ofrenda y creemos, Dios del cielo, que tú la vas a multiplicar porque es para tu obra. Señor bendito, mira a cada hermano que lo va a hacer. Yo te pido, mi Dios, que siempre lo hagamos con alegría y con gozo,
Padre glorioso, porque tú has prometido, Señor, bendecirnos si lo hacemos de esa manera. Aquel que no pueda hacerlo, Señor, provéele la oportunidad también. Pon en tu corazón ese deseo para que pueda también bendecir tu obra, Señor. Porque tu obra siempre necesita, Padre amado, para que pueda seguir subsistiendo sobre la faz de la tierra. Señor bendito, te alabamos y te glorificamos. Tú eres bueno y hasta este momento no nos has desamparado. Gracias, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantemos, hermanos, Gloria a Dios. Cantemos un coro. Cantemos el coro que dice: en este día la gloria es para Él. ¿Cuántos lo creen? En este día la gloria es para Él, para Él, es para Él. En este día la gloria es para Él. Abierto para recibir esta palabra maravillosa que nos hace, amados hermanos, cada día ser mejores cristianos. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios. Padre bendito, una vez más permitiste que estuviéramos en este lugar, en esta escuela dominical, donde hemos aprendido, Señor glorioso. Oh Dios bendito, que esta enseñanza, Señor, quede grabada en nuestros corazones. Y como decía el maestro, aleluya, que esta enseñanza, la resurrección, sea, Padre bendito, aleluya, que esté grabada siempre en nuestros corazones, que sea un motivo, mi Dios, para que nosotros con anhelo podamos servirte mejor. Oh Padre bendito, aleluya, la resurrección fue el sello. La resurrección, Padre bendito, aleluya, fue esa señal maravillosa, Padre amado, que nos tiene a nosotros también con alegría y con vida y con esa esperanza, Dios del cielo, que tú un día vas a regresar por tu iglesia amada. Padre, gracias te doy por todos los hermanos que vinieron, Señor. Permite, Padre bendito, que cada día nos agreguemos más a este grupo para que podamos, Señor bendito, los días domingos ser como una fiesta en este lugar. Oh Padre glorioso, ayúdanos, bendícenos cada día más y más, Señor. Gracias te damos. Despídenos no de tu presencia, sino que de este lugar, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, mi Dios. En tu nombre bendito te lo pedimos. Amén. La iglesia del Señor dice amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. A las 6:30 nuestro hermoso servicio evangelístico. Gloria a Dios.